Este es un video especial para el amigo Jorge Rapam, que me pidió una explicación de todo esto que está ocurriendo con respecto al seguro de automotores durante, llamémosle, la veda de circulación, de preservación con motivo de las medidas respecto del coronavirus, las medidas sanitarias respecto al coronavirus. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son principios supralegales, o sea, qué es lo que está por arriba de la ley, la Constitución y los tratados internacionales. Desde el punto de vista constitucional, hay dos famosos casos que llegaron a la Corte Suprema y que son de dominio general tanto de estudiantes como de profesionales en la materia, que son Cine Callao y Hospital Británico. En el caso de Cine Callao es casi una anécdota de la década del 60, bastante viejo, en donde se obligaba a las empresas de espectáculos cinematográficos a que tuvieran números vivos. O sea, se metían en la organización empresaria del Estado, decir, bueno, a la gente de las artes, cantantes, bailarines que no consiguen trabajo, le vamos a dar trabajo y vamos a obligar a los empresarios a que los contraten y les vamos a establecer lo que tienen que pagarles. El Cine Callao no cumplió, le aplicaron una multa, se negó a pagarla, llegó hasta la Corte Suprema y ya hay un famoso dictamen del procurador Soler en contra de la constitucionalidad de estas medidas. El Estado no se debe meter en los contratos particulares, obligar a contratar a alguien, pagándole los sueldos, las cargas sociales y todo, y sindicato, obra social. Es muy bueno el dictamen de Soler, pero no lo tomó en cuenta la Corte y dictaminó que tenía que pagar la multa y que el Estado sí podía meterse en estas cuestiones. El segundo caso, con el dictamen del procurador Becerra, es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque trae antecedentes de dos fallos fundamentales de la Corte Suprema norteamericana. Y en uno de ellos hace una manifestación copiando lo que dijo la Corte Suprema, diciendo que los particulares, las empresas, las personas humanas o las personas jurídicas, en el ámbito de su interrelación con las demás personas, en los contratos que celebren, etc., no pueden hacer lo que se les da la gana. Eso dice la Corte Suprema de Estados Unidos. Y lo hace propio en su dictamen Becerra. En este caso, ¿qué es lo que había ocurrido? Se había introducido determinadas afecciones de alta complejidad y costosas en el PMO, en la prestación médica obligatoria. Las obras sociales lo podían soportar porque tenían respaldo. El sistema compensador del Estado, las prepagas no, y el Hospital Británico planteó de que era intrometerse el Estado en los contratos particulares. Lo que dice Becerra, que la Corte hizo propio, es que cuando se trata de bienes para preservar como la salud, y esto hay que tenerlo en cuenta ahora cuando entremos en el tema respectivo, esto de la salud y otros valores, los contratos individuales, los contratos privados, pueden ser alterados por el poder administrador. El otro tema es qué ocurre respecto del contrato de seguros. Máxime que, bueno, estamos hablando de automotores, la resolución 36.100 de superintendencia tiene una constitucionalidad muy relativa porque la superintendencia tiene facultades de control, supervisión respecto de aseguradoras, pero no respecto del asegurado. Y sin embargo, le impone al asegurado una redacción de contrato de seguro que bien podría haberlo discutido, modificado, o sobre todo los que son paritarios, no los que son de consumo, pero no se lo permite. La 36.100 dice, no voy a escuchar a nadie que quiera modificarlo. Con lo cual se parece más a un acto administrativo, un acto administrativo, que como tal acto administrativo definitivo tiene carácter de ley. Ley en sentido material, porque es obligatorio, es universal, está dictado por una autoridad supuestamente competente,
y el que es ley del Congreso se llama ley en sentido formal, cumplió las formalidades para ser llamada ley. Pero los efectos del decreto, de la ley, de la resolución, y al quedar firmes, son los mismos, son obligatorios. Y vamos a hablar entonces si puede el Estado meterse en los contratos vigentes o por interesar, y decimos sí puede. Sobre todo cuando hay medidas de emergencia por razones de sanidad, salubridad y supervivencia de la población. Quiere decir que no solo puede, sino que debe. Recuerden que las funciones del poder administrativo tienden todas a la seguridad, moralidad. Son la razón de ser del Estado. O sea, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es una sociedad jurídicamente organizada. Eso, en vez de ser una suma de individuos, somos todos como una sociedad. En vez de ser una sociedad comercial, es una sociedad que trasciende por otros valores como son el concepto de nación, etcétera, etcétera. Pero el Estado, cuando uno dice, ¿para qué está? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Tendríamos que ir a Rousseau, el contrato social. ¿Para qué está? Para hacer esto. ¿Eso es obligatorio? Sí, es obligatorio porque se lo dice la Constitución. Cuando alguien dice, ¿usted es competente? Sí, yo tengo competencia. Bueno, entonces no duerma, haga lo que tiene que hacer, porque la competencia es puedo porque debo hacer. Y por eso está el cumplimiento de los deberes del funcionario público como delito, es no hacer lo que debe hacer. Entonces la pregunta es, ¿hizo algo la superintendencia para modificar su resolución 36.100? No. Entonces no empecemos a tomar cuestiones de el intervencionismo del Estado, si puede modificar, si no puede modificar. Bueno, vamos a ver el decreto 297 de 2020. El decreto 297 de 2020 establece claramente que se aplica a todas las personas y que las personas deberán permanecer. No está hablando de los vehículos. El artículo 4, que es importante, determina la detención de los vehículos preventivamente. Y luego el artículo 6 establece todas las excepciones. Interesante el último párrafo del artículo 10 respecto a las excepciones. Fuerza mayor, ¿quién lo determina? Lo va a determinar un juez. O sea, si yo estoy circulando por razones de fuerza mayor o no, si estoy circulando porque una persona es discapacitada y tengo que asistirla, son muchas las excepciones. Pero vamos ahora al contrato de seguros tal cual está hoy, vigente, sin modificación. Lo vuelvo a repetir. Si mañana la superintendencia saca una resolución diciendo todos los contratos vigentes se aplica tal cláusula o tal disposición, ¿lo puede hacer? Sí, de acuerdo a lo que ha determinado la Corte Suprema, sobre todo en el caso del Hospital Británico, lo puede hacer. Primer tema, seguro obligatorio. Artículo 68, 24.449, no tiene una sola exclusión vinculada a esta situación. Por lo tanto, ese seguro está vigente, recontra vigente. Segundo, el voluntario. Vamos a RC. No está cubierto los daños que provoque el automotor en tanto fuera secuestrado, confiscado, requisado o incautado. La ley habla de retención preventiva, el decreto 297 habla de retención preventiva, con lo cual, si me retiene el automotor y ese automotor provoca daños a terceros, personas o cosas, no están cubiertas. La primera pregunta es, ¿hay responsabilidad? O sea, para que haya cobertura de responsabilidad civil, parece de perogrullo, primero tiene que haber responsabilidad. Y si el propietario, el conductor no tiene, y si lo tiene, no es autorizado. Es el que lo confiscó, yo no lo autoricé a que me confisque. Está aplicando la ley. De cualquier manera, no hay cobertura simplemente porque no hay responsabilidad. Si yo no tengo el comando, no tengo la posibilidad de dar garantía de no producir el daño, porque ya no está a mi disposición hacerlo, ya sea propietario y no soy conductor, por lo tanto no hay responsabilidad, por lo tanto no hay cobertura. Era de perogrullo, pero lo dice por las dudas. Pero acá está interesante, es la exclusión 20, estamos hablando de la 36.100, responsabilidad civil voluntaria. Cuando el vehículo asegurado no se encuentra habilitado para circular conforme a las disposiciones vigentes. Quien lo redactó no tuvo en cuenta lo que está pasando ahora. Quien lo redactó tuvo en cuenta que
no tuviera BTV, que el accidente se haya producido y no podía circular porque no tenía paga la patente, o no tenía el seguro pago, o lo que fuera, o no estaba en condiciones, aun cuando tuviera la BTV, en ese momento cuando lo detiene la policía, no estaba en condiciones de circular, no tenía las luces habilitantes, las luces obligatorias funcionando, y no funcionaban pues se quemaron las lamparitas, o no las tenía porque terminaba de chocar y no la tenía, no tenía balizas, entonces no puede circular. Y eso lo determina la autoridad en la 24449. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, la 13.000, la ley de tránsito provincial. Por lo tanto, no tenía prevista esta situación, pero entra como anillo al dedo. ¿Está habilitado para circular el vehículo hoy? Está habilitado dándote las excepciones del artículo 6, en todas las excepciones del artículo 6, que son motivos de prueba. Vamos al caso de los daños. ¿Están cubiertos los daños? Se da lo mismo. En la misma exclusión del 1, del inciso 1 de exclusiones de RC, y en el inciso 27, la exclusión del 20, cuando el vehículo asegurado, en el caso de incendio, si se incendiara el coche de esta persona que está violando la cuarentena, solamente está excluido la cobertura del incendio que se provoque cuando el vehículo fue secuestrado, confiscado, requisado o incautado. Por lo tanto, si está circulando sin habilitación para circular de acuerdo a las disposiciones vigentes y se le incendia, el incendio está cubierto porque no está excluido, concretamente. En robo, yo salgo a pasear, digo, me cansé de la situación esta de cuarentena, estoy más aburrido que chupar un clavo oxidado, me voy de paseo, ya me voy de paseo. Y me voy de paseo, pero claro, en la cuarentena tampoco la están haciendo los ladrones. Y en un semáforo me dicen, viejito, bajate y camina. Y por supuesto que me invitan a hacerlo con una tarjeta Smith Wesson o una Magnum. Y me tengo que bajar. El robo está cubierto y la exclusión no existe. La exclusión esta de el vehículo asegurado no se encuentra habilitado para circular conforme a las disposiciones vigentes, no está. Por lo tanto, si no hay exclusión, está cubierta. Y ahí tenemos las tres coberturas: RC, daños, incendio y robo. Incendio está dentro del daño, pero son las 4. De manera tal que, si no tiene ninguna excepción, podría la aseguradora establecer que está violando una disposición que le impide circular, pues no tiene ninguna de las excepciones, y por lo tanto le va a aplicar tanto en RC, en daños, la exclusión del inciso 20 de exclusiones o el 27 en el caso de daños. Pero vuelvo a repetir, en incendio y en robo no existe esa exclusión. Si se le incendia el coche, se lo roban circulando en plena cuarentena porque estaba paseando, está cubierto. La pregunta es, ¿qué van a decir los jueces? Porque acá estamos hablando de responsabilidad civil. Es el rubro más importante. Si una persona salió en plena veda de circulación por las calles con motivo de la cuarentena, salió a pasear y tuvo el mal tino de tener un accidente y chocar, ya fuera con otro coche, ya fuese con algún objeto, estaba distraído, había tanta gente violando la cuarentena que se distrajo, saludando a los amigos, lo más probable es que la aseguradora le diga, mira acá, inciso 27, exclusión de cobertura, usted no estaba habilitado para circular. Con lo cual, lo que hace es invertir la carga de la prueba. ¿Está permitido invertir la carga de la prueba por la ley? No. Ni por la Ley de Defensa del Consumidor ni por la Ley 17418. Quien no quiere pagar debe probar no solo que no estaba habilitado, sino que no estaba dentro de alguna de las excepciones del artículo 6 del decreto 297. Entonces, no es que yo tengo que probar que estaba exceptuado de la no habilitación para circular. Quien no quiere pagar es el que debe probar. Yo no tengo como asegurado. Vuelvo a repetir, estamos hablando en derecho. Después los hechos son otra cosa. Que algún juez diga una cosa, que otro juez diga otra cosa. Para mí, una justicia
como la civil, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la capital federal, que estableció que la suma asegurada insuficiente por la inflación, porque cuando se inició el juicio, la suma asegurada máxima era 3 millones y ahora en la sentencia es 10 millones y la sentencia sale por 8. Y la aseguradora dice, no, acá suma asegurada, el límite de mi responsabilidad, yo pago 3 más los intereses en la parte proporcional, según lo entienda el juez, si corresponde según el 118 cuando dice que los terceros tienen un privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorias. ¿Y cuáles son las accesorias de la suma asegurada? Mal redactado, pero hace pensar que las accesorias son intereses y costas, que van por sobre la suma asegurada. De manera que si esa justicia dijo, no, acá paga los 8 millones. Algunos dijeron, acá le paga los 8 millones y repita del asegurado, con lo cual, ¿cuál es el chiste? La aseguradora es una financiera de la víctima, nada más. Y otros dijeron, no, ese límite no puede, por razones de justicia, aceptarse. ¿Por qué? Porque el juicio duró 20 años. Y le digo que no es un chiste. Hay juicios que están siendo resueltos por la Suprema Corte de Justicia Nacional, por la Corte Suprema de Justicia Nacional, que llevan más de 20 años. Juicios simples, Indemnización a una viuda, el juzgado laboral estableció como tasa de interés el 36% anual. Aplicada esa tasa de interés, llega a la Corte con una liquidación de condena de 18 millones de pesos, un accidente de trabajo, una viuda quería cobrarlo con sus hijitos, y la Corte dijo, y bueno, y si sigo aplicando esa misma fórmula ya estaríamos en 22 millones. Consideró que el 36% era excesivo y lo corrigió. El hombre murió en el año 1999, hace 20 años que murió, cuando dijo eso en la Corte el año pasado. Entonces eso puede pasar. Y las sumas aseguradas se actualizan para los nuevos contratos, no para los viejos. Bueno, la Cámara Civil dijo, no, acá no va esto. Acá la aseguradora tiene que pagar todo, por lo menos hasta el valor actual de las sumas aseguradas. Si son 10 millones, paga hasta 10 millones, porque esa es la suma asegurada actual. Ellos mismos actualizan por inflación, por lo tanto, su responsabilidad. O sea, dijeron eso. ¿Ustedes creen que va a aplicar esta excepción? Excepción que no fue pensada. Hubieran puesto la exclusión, pero no la pusieron. Nadie pensó en esta situación. Sí, las aseguradoras pensaron, pero en vida. En vida cuando excluyeron las pandemias y las epidemias, pero se olvidaron acá de unas cuantas cosas. El tema entonces es cierto que cuando los vehículos salen violando la veda de circulación en virtud a la cuarentena, no tienen cobertura. Yo le diría que la persona que tiró esto, un ex comisario, abogado, muy vinculado a las aseguradoras, conocido lobista, es por lo menos, es un poco atrevido, osado, en manifestar con tanta certeza que no. Si lo que quiso hacer es asustar a la gente para que no salga a circular, que se lo haga hacer a un periodista. Pero un abogado no puede decir graciosamente eso o salir con una, ahora como se llama, queda feo decir en castellano falsa, entonces dicen fake news, falsa noticia, dejémoslo más con el inglés. Esa falsa noticia de que ya está dispuesto que no están cubiertos. Vuelvo a repetir, están cubiertos, salvo en responsabilidad civil y en daños, si se interpretase que el vehículo no se encontraba habilitado. El vehículo está habilitado, porque el decreto no habla nada que no se pueda circular los vehículos, habla de personas, por supuesto que a la persona que está adentro, el conductor está violándolo, pero tal vez el que lo acompaña no lo está violando, y el propietario menos. Y si el que contrató el seguro es el propietario, sabemos que el conductor, que Permaje de Carlucci, Stiglitz y otros más, dicen el conductor no es asegurado. Ya cuando le conviene, porque el conductor no es asegurado y por lo tanto la culpa grave del conductor no exime de responsabilidad al propietario. Entonces, es todo para discutir.
Pero el propietario, ¿puede quedarse sin cobertura por el hecho que el conductor violó? No. Supongamos que el asegurado es el señor José Pérez, por decir siempre ese genérico nombre. Su hijo viola la veda, tiene un accidente, y que el asegurado va a tener que responder. Si el vehículo para el asegurado estaba habilitado para circular porque no estaba circulando. Por lo tanto, digo, los casos son muy difíciles. La singularidad no se puede comprender, aprender en toda una explicación. Sintetizando, ¿puede el Estado modificar condiciones contractuales de contratos particulares? Sí, puede hacerlo. Ya lo hizo en otras oportunidades. Por lo tanto, ¿podría dictar la superintendencia una disposición? Sí, podría dictar, no la dictó hasta ahora. ¿Está excluida la cobertura? Entiendo yo en estos dos casos singulares, que son el inciso 20 de exclusiones de RC y el inciso 27 en daños, y vuelvo a repetir, dice cuando el vehículo asegurado no se encuentre habilitado para circular conforme a las disposiciones vigentes. Puede ser excluida la cobertura en RC y en daños sí, en incendio y en robo no, porque no está la exclusión. Con esto espero, Jorge, que te haya servido. Te dije que era un poco largo. Te voy a mandar, si puedo, esta filmación. Un gran abrazo y aguardo más inquietudes.